Voy a pedirles de favor que abramos nuestra Biblia en el libro de Job. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Job. Vamos a esperar a que bajen todos los niños a sus clases, los adolescentes y los jóvenes y los adultos. Nos quedamos aquí en la capilla. Vamos a tomar nuestra clase dominical juntos. Vamos a abrir nuestra Biblia. Estamos estudiando una serie que se llama Job, el hombre que vindicó el nombre de Dios. Job es un libro que describe la vida de su protagonista, que es Job, un hombre que vivió una situación trágica, una situación de pérdidas, una situación de sufrimiento. Pero también es un hombre, hermanos, del cual estamos aprendiendo, estamos conociendo la manera en la que Dios lo veía, cómo era él, cómo era su persona, cómo era su fe. Y a partir de la clase pasada, hermanos, empezamos a analizar algo muy importante. La palabra de Dios dice que algo estaba ocurriendo en el cielo, que Dios le permitió al enemigo obrar en contra de este hombre, de este siervo suyo. Y comentaba la clase pasada, hermanos, que para poder entender quién es este enemigo, para poder entender a todo lo que Job fue expuesto, vamos a estudiar brevemente quién es este adversario. Job capítulo 1, versículos 6 y 7. La clase de hoy se llama Nuestro adversario. Es la segunda parte. Voy a hacer un breve recuento, una breve recorrido a lo que vimos la clase pasada, muy breve, porque si no, no me va a dar tiempo hoy tampoco de terminar la clase. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Job capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Estamos allí? La palabra de Dios dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, una manera de referirse a los ángeles, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Comentábamos la clase pasada, hermanos, que la palabra Satanás significa adversario y describe a un oponente que está ante un juzgado, ante un juez, acusándote, valiéndose de cualquier arma, ya sea buena o mala, con el propósito de acabar contigo, con el propósito de destruirte. Vimos en cuanto a su origen, hermanos, que Dios creó, antes de crear al ser humano, creó en algún momento en el tiempo millones y millones de ángeles, con el propósito, ¿verdad?, de que estuvieran delante de su presencia. Los creó santos, sin pecado, pero a ellos les dio una cualidad que también tenemos los seres humanos, y es la capacidad de decidir. Entre esos millones y millones de ángeles, la palabra de Dios dice que son seres que tienen la capacidad de moverse de un lado a otro. Por eso dice la Biblia que cuando el Señor está platicando con Satanás y le dice: ¿de dónde vienes? Dice: de recorrer la tierra, literalmente de extremo a extremo. Los ángeles tienen un gran poder, una capacidad de eventualmente de materializarse, de moverse de un lado a otro, y aunque la voluntad de Dios era que ellos permanecieran en su gloria, entre esos millones de ángeles hubo uno que destacó y que se llama Lucero. Lucero, dijimos, significa el que irradia luz, el que transporta luz. Y entendemos en la Biblia, porque leímos Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28, que cuando Dios creó a este ser, a Lucero, es un ser hermoso, poderoso, sabio, con autoridad en el cielo. Era un querubín. Dijimos que los querubines son ángeles que están delante de la presencia de Dios. Se les llama protectores, probablemente porque su función era estar delante del trono de Dios como una especie de protectores, protegiendo el trono de Dios. Pero dijimos también que en algún momento en el tiempo, a causa de su sabiduría, de su belleza, de su poder, de la prominencia que él tenía, porque al parecer él tenía cierta posición de autoridad en el cielo, al ver la gloria de Dios, al ver el trono de Dios, dice la Biblia que él quiso ser como Dios, quiso quitarle el trono de Dios, quiso que la adoración que los millones y millones de ángeles le daban a Dios se la dieran a él. Y entonces dice la palabra de Dios que él era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló maldad en él. Y vimos que Dios no es el creador del mal. Hay mucha gente que dice: si Dios creó lo bueno, también Dios creó lo malo. No, dijimos la semana pasada que el mal o que el pecado es el resultado del libre albedrío en el corazón
del ser humano, o en este caso de los ángeles. Un ángel lucero tomó la decisión de rebelarse en contra de su creador, en contra de Dios. Y en esa revelación, en esa rebeldía, vamos a ver un poquito más adelante, él logra convencer a una gran cantidad de ángeles que arrastra con él. Una vez que Satanás, bueno, déjenme regresar un poquito. Lucero, dijimos, se convierte en el diablo y Satanás. Y cuando dijimos que Lucero se convierte en el diablo y Satanás, no significa que se transformó o que perdió su belleza. Satanás significa adversario y diablo significa calumniador. Es decir, de ser un ser que irradiaba luz, se convirtió a un oponente, a un adversario, a alguien que se vale de lo malo para calumniar. Y se asignó a sí mismo, Satanás o el diablo Lucero, se asignó a sí mismo la tarea de ser el oponente de Dios, de estorbar los planes de Dios, y no solamente de estorbar los planes de Dios, sino de estorbar, a todos aquellos que seguimos a Dios. En segundo lugar, hablamos de su poder con base en Job capítulo 1, versículo 12. Vamos al versículo 12, por favor, de Job. Estoy solamente repasando. Si ustedes no pudieron venir la clase pasada, en nuestras redes sociales está la grabación del video para que puedan ver con mayor profundidad. Job 1:12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Dios había rodeado de bendiciones extraordinarias a Job. Lo había rodeado de bendiciones en todas las áreas de su vida. Y cuando el Señor le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Job con orgullo le dice, mira, hay un hombre en esa tierra en la que tú has recorrido que me adora perfectamente, que me adora a plenitud. Y Satanás le dice, no, él no te adora porque quiere, él te adora por todo lo que le has dado. Le has rodeado de tantas bendiciones, tú lo tienes tan protegido que nadie se puede meter con él porque tú eres su escudo. Pero yo te voy a demostrar que esta persona, que este ser, te adora por todo lo que tiene. Y si tú le quitas todo lo que tiene, yo te voy a demostrar en tu propia cara que él te va a renegar y te va a maldecir. Y entonces Dios, en su soberanía, decide autorizarle a Satanás lo siguiente. Job 1:12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Y vimos entonces que Satanás tiene hermanos. Vimos entonces, ¿verdad? Repitiendo, él quiere levantar su trono, quiere ser semejante al Altísimo, y vimos que él tiene poder para dar, pero también tiene poder para quitar. Y quiero que vayamos, ahora sí, entrando en materia, estamos hablando de su poder, Juan capítulo 8, versículo 44. Cuando le dice, todo lo que tiene está en tu mano, significa te doy permiso de que tú le quites todo lo que tiene. Ok, ¿tú crees que él me adora por lo que tiene? Dice Dios, yo te permito que uses tu poder para quitarle todo lo que tiene. ¿Ok? Yo te permito que tú le quites todo lo que él tiene. Hermanos, quiero decirles lo siguiente. Cuando una persona se involucra en las cosas oscuras, en las cosas ocultas con el diablo, nunca va a traer nada bueno. Hay gente hoy en día que a causa del poder de Satanás, la gente lo adora. Por ejemplo, el número de iglesias satánicas ha crecido mucho, hermanos. Por ejemplo, en Estados Unidos, ahora con este nuevo cambio de gobierno, en el cual se está promoviendo que de nueva cuenta en las escuelas se lea la Biblia, el líder de la iglesia satánica en Estados Unidos está haciendo los trámites necesarios para que, así como la gente y los niños les están leyendo o les van a poder leer de nuevo la Biblia, también les lean la Biblia satánica. Hay mucha gente que hoy cree que se puede abrazar del poder del diablo para protegerse. Por eso hay mucha gente que adora a la Santa Muerte. La muerte no tiene nada de santa. De hecho, la muerte no existe. La muerte es un suceso, es un acontecimiento, no es un ángel. En todo caso, quien adora a la muerte, hermanos, adora al diablo, adora a Satanás. Pero hay muchos altares por todos lados, creyendo que adorando a este ser le va a proteger de no morirse, de no ser asaltado, de no perder, y probablemente le haga muchos milagros, porque ciertamente detrás de esa imagen hay un demonio, está el diablo que actúa
Hay gente que va a consultar a los brujos, que consulta a los muertos, que trae por allí se me fue el nombre, a lo mejor un talismán, una bolsita protectora, un agua especial, una limpia, con el propósito de que le vaya bien a su negocio, con el propósito de conquistar el amor, con el propósito de solucionar sus problemas, con el propósito de conseguir algo en el futuro. Cuidado. Debemos de tener cuidado las personas, y esas personas deberían de tener cuidado, porque todos aquellos hermanos que se involucran en lo oscuro, Satanás no paga bien. Ciertamente tiene poder para quitar, pero también para dar. Pero hay un costo. Siempre va a haber una pérdida. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 44. Cuando Satanás le dice a Dios, a ver, permíteme demostrarte que este hombre no te adora porque tú lo mereces, sino por lo que tienes. Él está queriendo acabar con la vida de ese hombre. Dice Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros, ustedes, dice, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Dice, cuando habla, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hace tiempo, hermanos, tuve la oportunidad de compartirle de Cristo a un jovencito. Él tenía mucho miedo, tenía mucho temor, porque él dice que él empezó a adorar a la muerte y se involucró tanto que dice que él terminó haciendo un pacto con el diablo. Él se cortó las rodillas, traía unas cicatrices en las rodillas y traía unas cicatrices en la espalda, porque cuando él hizo el pacto con el diablo, con la Santa Muerte, él se postró, ¿verdad? Rindiéndole culto, rindiéndole adoración. Y yo le preguntaba por qué tenía temor. Dice, porque desde que yo empecé, dice, me pasan muchas cosas terribles. En mi casa se oyen ruidos, siento una presencia, tengo mucho miedo, tengo muchas pesadillas, no estoy tranquilo, siento que alguien me vigila, siento que alguien me persigue, realmente la estoy pasando muy mal. Yo pensé, me dijo, que si yo hacía un pacto con la muerte, no han subido a clases, aquí quédate, hijo. Yo pensé que me iba a ir bien y que iba a estar tranquilo. Le dije no, porque Satanás cuando promete algo, no hay verdad en él. Él es padre de mentira. Y padre de mentira significa que él es la encarnación misma de la mentira, del mal. Hermanos, yo sé que estoy hablando y que la mayoría de los que estamos aquí somos creyentes, aunque tenemos personas que nos visitan por primera o segunda vez. Ten cuidado, hermano, porque cuando las personas pasamos por adversidades graves, somos tentados a abandonar a Dios. Cuando el creyente ora a Dios, hace rato entonamos un canto, ¿verdad?, que nos motivaba a confiar en Dios, que nos motivaba a esperar en Él. Incluso hice un paréntesis en el canto, en la alabanza, y le pedí a una hermana que hiciera una oración para que los que estamos aquí reflexionáramos en el hecho de que realmente tenemos que esperar en Dios. Pero como los seres humanos queremos ser atendidos, y más en estos tiempos en los que todo lo podemos conseguir rápido, creemos que Dios es un sirviente al que yo le puedo pedir todo y Él tiene que darme. Y cuando Dios no nos da lo que queremos, entonces decimos, si Dios no me da lo que quiere, entonces yo voy a buscarlo. Y no faltan por allí las personas, oye, mira, yo conozco a alguien que te puede hacer una limpia, conozco a alguien que te puede echar las cartas, conozco a alguien que te puede hacer un trabajito, conozco a alguien que puede hacer esto. Y decimos, híjole, pues sí, yo creo que Dios puede entenderlo, porque si Él no me lo quiere dar y yo lo puedo conseguir en otro lado, lo voy a hacer. Total, después le pido perdón a Dios. Ten cuidado, ten cuidado. Este muchacho yo le decía, oye, desde el principio fue así. Dijo, no, al principio todo marchaba bien. Fue con el paso del tiempo. Le dije, exactamente. Porque Satanás se presenta como ángel de luz. Miente. Haciéndote creer que lo que te da es para que lo disfrutes. Pero ¿qué crees? Él lo que menos quiere es que el ser humano disfrute. ¿Qué es lo que quiere Él en la vida del ser humano?
Vamos a 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Hermanos, si algún día estás en una aflicción, en una pena o en algo muy grave, aférrate a Dios. Así como este muchacho, hermanos, hizo un pacto, tú haz un pacto con Dios, dobla tus rodillas ante Dios, clama a Dios, no te desesperes. Dios nunca falla, nunca llega tarde. Sus tiempos, entendemos, son perfectos, pero no siempre son los nuestros. ¿Sí me explico? Él siempre cumple, Él es fiel. Dice la Biblia en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios y velad. Es decir, tienes que estarte despierto, al pendiente. Dice, porque vuestro adversario, ahí está la palabra adversario, el diablo, es decir, tu oponente, el que calumnia, el que te miente, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando Satanás le dice a Dios, ok, préstamelo un momento y yo te voy a demostrar en tu propia cara que cuando él pierda las cosas, él te va a maldecir. Ahora, ¿cómo le iba a quitar las cosas a Job? Poco a poquito, tratando de que no se sintiera mal, tratando de que fuera soportando las cosas. No, la palabra devorar, hermanos, es una palabra en griego que significa tragar, engullir, dominar, destruir completamente. Lo que Satanás quería es, dame permiso. Y yo, ¿verdad? Voy a tratar con él, pero yo lo voy a destruir. Le voy a enseñar una vida diferente a la que ha vivido contigo. Y te voy a demostrar, la semana pasada tengo que repetir un poquito porque están los adolescentes y jóvenes, que muchas veces culpamos a Dios. Y decimos, Dios, ¿por qué me quitaste esto? ¿Por qué me quitaste el otro? ¿Por qué me quitaste aquello? A ver, espérame, ¿y cómo sabes que fue Dios? Satanás también tiene poder para quitar. ¿Y sabes para qué lo hace? Para que reniegues de Dios, para que culpes a Dios. Es que si Dios fuera bueno, no me habría quitado el trabajo. Si Dios fuera bueno, no se hubiera muerto tal persona. Si Dios fuera bueno, no hubiera perdido mi familia. Si Dios fuera bueno, no me hubiera permitido ir por ese camino de maldad. ¿Dónde estaba Dios cuando yo sufrí? ¿Dónde estaba Dios cuando me hicieron? O cuando perdí. Allí, dándote las fuerzas para poder soportar. Porque Job, como vamos a ver más adelante, podría preguntar dónde está Dios, en el Dios que creo. Estaba allí listo para fortalecerlo. ¿Sí nos damos cuenta? Quiero que pensemos en lo siguiente. Cuando Satanás, hermanos, cuando una persona se involucra en lo oculto, Dios quiere destruirle completamente. Busca su destrucción completa, total. Quiero que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 5. Y quiero que veamos el poder que tiene este ser, este ángel. Es un poder realmente enorme. Es un poder, si me lo permiten, tentador. Porque dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 4, versículo 5. Está tentando al propio Señor Jesucristo. Lucas 4, 5 y 6. ¿Estamos allí? Dice, vamos a leer todos juntos. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Pregunta, ¿qué está ofreciendo? Me parece que es claro el verso, pero ¿qué está ofreciéndole Satanás al propio Jesucristo? ¿Pero qué implica eso? ¿Qué más? Ricardo, poder, ¿qué más? Toda la humanidad, ¿qué más? ¿Qué está ofreciéndole el diablo? En primer lugar, ¿está ofreciendo algo que no puede dar? Pregunto, ¿está ofreciendo algo que no puede dar? Mariana, sí lo puede dar. Dice, yo te puedo dar todos los reinos de la tierra. Tú vienes aquí al mundo porque quieres ser el Señor de todo, yo te lo puedo dar.
no llegues a la cruz. No tienes por qué morir, no tienes por qué ir a la cruz. Y los cristianos y los seres humanos decimos, bueno, pues total, yo le pido al diablo que me dé dinero, que me dé riqueza, que me dé sexo, que me dé hombres, que me dé mujeres, que me dé bienes. Pues, ¿para qué sufro? ¿Para qué batallo? ¿Para qué trabajo? Pues si él me lo da, lo puedo conseguir, pues lo tomo. Esta gente que se dedica a ser medium, que se dedica a hacer brujería, y entre paréntesis, no hay brujería blanca, hermanos, no hay de colores, todo está reprendido de parte de Dios. Ten mucho cuidado con eso, porque hay gente que dice, no, es que la persona con la que voy hace cosas buenas. No, discúlpame, la Biblia reprende completamente todo tipo de prácticas de esta naturaleza. ¿Sí? Y cuando nosotros, decía hace rato, nos involucramos en eso, preguntamos, ¿una persona que ejerce este tipo de funciones tiene poder? Claro que sí, pero no es suyo. ¿Quién está detrás de una persona que se dedica a este tipo de prácticas? Dios. Aunque esa gente, si tú vas a ver a esa gente, te dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, y cuando tú llegas a casa, tú pones una veladora y tú clama a Dios. Y si tú crees en lo que tú quieras, si pídele a Dios, no. Satanás se viste como ángel de luz. Y por eso mucha gente cae, dice, sí, pues es que clamaron a Dios. Esto no puede ser algo malo, porque hasta me bendijo. Bueno, dice la Biblia que los demonios también creen. ¿Sí me explico, hermano? Hermana, tengamos cuidado. Tiene poder para dar, tiene poder para quitar. Incluso, por eso, como vamos a ver más adelante, murieron los hijos de Job. Dice Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos... Hebreos, ¿estamos allí? Hebreos 2, 14 y 15. ¿Estamos allí? Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, para ser impotente por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, ¿qué dice? Al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a... ¿Cuál es uno de los mayores temores del ser humano, hermanos? Morir. La muerte. De hecho, hay un dicho por allí que dice que no es por medio de Cristo. ¿Cuál fue el poder que le quitó Jesucristo a Satanás? Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Y a causa de la muerte, el ser humano cuando muere no va al cielo, va al infierno, a pasar una eternidad con Satanás. Ese es el poder de la muerte. Pero Jesús vino al mundo a morir en una cruz, resucitó al tercer día, para que el ser humano cuando muera no tenga que vivir con el temor de ir a un lugar de condenación, sino que tenga la esperanza, sin arrepentimiento y fe, cree en Jesucristo, vaya a la gloria de Dios. Satanás ya no tiene ese poder. Por eso los cristianos, se espera que no tengamos miedo a la muerte. Porque la muerte ya no se enseñorea más en nosotros, ya no se enseñoreó más en Cristo. Jesús venció al que tenía el imperio y le quitó ese poder. Por eso, el siguiente punto que vamos a hablar se llama su limitación. Regresemos a Job, capítulo 1, versículo 12. Job, capítulo 1, versículo 12. Dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en su mano. Pero dice, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de ¿qué? De Jehová. ¿Qué significa eso de que solamente no pongas tu mano sobre él? El Señor le puso a Satanás una ¿qué? ¿Un qué? ¿Yola? Un límite. Le puso un límite. La Biblia nos hace ver que eventualmente Dios le permite al enemigo permítame usar la frase tocar, porque de momento no se me ocurre otra, tocar la vida de sus hijos. Eventualmente Dios le permite al enemigo tocar la vida de sus hijos. Pero Satanás no puede hacer lo que quiera, hermanos, con nosotros.
En primer lugar, porque nosotros como Job estamos protegidos por Dios. Una persona que ha creído en Cristo está protegida por Dios. Una persona que no ha creído en Cristo es hijo del diablo. Por eso en el verso que leímos hace rato Jesús dijo, ustedes quieren hacer las obras de su padre el diablo. Cuando estábamos sin Cristo éramos hijos del diablo. Ahora que tenemos a Cristo somos hijos de Dios y estamos protegidos por Él. Pero eventualmente lo que nos permite comprender Job es el Señor permite que Satanás se meta con nuestra vida. Pero hay un límite y en este caso le dice, pero no toques su vida. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 8, versículo 30, donde vamos a poder ver otros ejemplos en los cuales nos damos cuenta que ya sea Satanás o sus seguidores, entiéndase sus demonios, no pueden hacer lo que quieran. Aunque Él es poderoso, no puede hacer lo que Él quiera. Porque Él no es todopoderoso como Dios. Hermanos, tengamos cuidado. He mencionado en algún momento, ahora que están de moda los memes, hay uno en el que está de un lado, hagan de cuenta que es una mesa, está así el diablo y en el otro lado está Jesús. Están como jugando a las fuercitas. Hermanos, Satanás es un ser creado por Dios, ciertamente poderoso, pero Dios es todopoderoso. El poder que Satanás tiene no se iguala en nada al poder de Dios. Cuando vemos ese tipo de imágenes, nos dejamos llevar y decimos, ahí está, su poder es grande, Él me puede cuidar, Él me puede proteger. No, al ratito vamos a ver algo muy interesante. Vamos a Mateo capítulo 8, versículo 30. ¿Por qué el Señor le dijo, no pongas? Bueno, en primer lugar, porque Él quiere preservar la vida de Job. En segundo lugar, porque está demostrando que ese ser con todo y su poder no puede hacer lo que quiera. Que aun cuando se rebeló contra Dios, aún Dios tiene autoridad y poder sobre él. Y que aún Satanás reconoce el poder y la autoridad de Dios. Es algo muy importante. Aún Satanás reconoce el poder y la autoridad de Dios. Si ustedes leen los evangelios, cuando Jesús estaba en la tierra, los demonios se acercaron con Jesús y le dijeron, sabemos quién eres el Santo de Dios. ¿Has venido acá antes de tiempo para destruirnos? Reconociendo la autoridad de Jesús. Pero vamos a Mateo 8, 30 al 32. ¿Estamos allí? Dice, estaban paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios que estaban en una persona a quien liberó Jesús, le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. A ver, una persona estaba endemoniada. ¿Se acuerdan? Y esa persona, ¿cuántos demonios tenía en sí? Dice, ¿cómo te llamas? Dice, legión me llamo. Esta persona tenía, una legión romana, hermanos, oscilaba entre los 4 y 6 mil soldados. Eso significa que esa persona que tenía no un demonio, sino miles, ¿verdad? Jesucristo los saca de ellos y dice, hay algo muy interesante en este verso. Si nos echas fuera, esa frase, si nos echas fuera, es un reconocimiento de qué, hermanos. ¿De qué? Del poder y la autoridad de quién? De Cristo, de Dios. A ver, hermanos, espero no desviarme demasiado. Lamentablemente hoy en día hay iglesias que, en mi opinión, juegan mucho con el diablo. Dicen, por ejemplo, sus letreros, jueves de expulsión de demonios. O están orando y nosotros oramos y pisoteamos a Satanás y lo atamos en este momento en el nombre de Jesucristo y atamos a todos sus demonios y etcétera, etcétera. A ver, espérame. En primer lugar, yo me pregunto, si una persona puede atar a Satanás, ¿por qué anda suelto? ¿En qué momento se volvió a soltar? ¿No? Lo atan en todas las iglesias que se dedican a eso. O sea, está bien amarrado. ¿Por qué lo desataron? Suena curioso, ¿no? 2. La Biblia dice que una persona que tiene a Cristo en su corazón, su vida está habitada por el Espíritu Santo.
Si yo digo, hermanos, vamos a tener hoy un servicio en el cual vamos a echar fuera demonios, porque aquí veo el demonio de la ira, el demonio del enojo, el demonio del adulterio, el demonio de la mentira, lo que estoy diciendo es, aquí no hay cristianos, aquí hay personas inconversas. Un cristiano no puede ser poseído por un demonio, hermanos. Ten mucho cuidado. Un cristiano no puede ser poseído por un demonio porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y dice la Biblia en 1 Juan que más poderoso es el Espíritu que está en nosotros que el que está en el mundo. Para que un cristiano pudiera ser endemoniado, ese demonio tendría que sacar al Espíritu Santo que es Dios. ¿Sí nos damos cuenta? Un cristiano no puede ser embrujado. Un cristiano no puede ser maldecido, me refiero por una persona que se dedica a esto, porque Dios dice en su palabra en Jeremías y en Isaías que Dios enloquece a los agoreros, que echa para atrás los embrujos que la gente hace en contra nuestra. Dios tiene poder sobre Satanás, autoridad sobre sus demonios. Ten cuidado, hermano, cuando alguien te dice, oye, es que ¿por qué te está yendo tan mal? ¿No que tú eres cristiano? Pues sí, pero me está yendo mal. Alguien te ha de estar haciendo. Te ha de estar haciendo algo. O peor aún, alguien te dice, ¿sabes qué? Me caes mal y te voy a hacer. ¿Y sabes qué? Yo me dedico a esto y voy a acabar contigo. Y estamos tronando los... Híjole, hermano, es que mi vecino me dijo que me va a hacer. Y sí, él es bien malo porque ya le hizo muchas cosas. Está bien, no lo dudo. Pero si tú y yo somos hijos de Dios, Dios mora en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que Dios puede convertir la maldición ¿en qué? En bendición. El cristiano no debe de temer, pero lamentablemente habemos muchos creyentes que vivimos con miedo. No, sí, yo creo que sí me están haciendo porque desde que me dijo me duele mucho la cabeza. Desde que me dijo se me queman los frijoles. Me corrieron de mi trabajo. La gente me mira feo, me duele mucho el cuerpo y empezamos nosotros a somatizar nuestros miedos. Ay, mira, hermano, hasta ahorita que le estoy diciendo, mire, ya me dio el calambre. Así somos las personas, hermanos, cuando tenemos miedo. Suena chistoso, pero somos así. Él le dijo, ok, yo te permito que toques sus cosas, pero no te metas con su vida. Él es mi hijo. ¿Sí nos damos cuenta? Él no tiene poder sobre nosotros, su poder está limitado. Aún los demonios reconocen el poder y la autoridad de Jesús. Volvamos a la lectura que estábamos realizando hace un momento. Dice, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos. Por un lado están reconociendo la autoridad, pero por otro le piden permiso. Permítenos ir a aquel hato de cerdos. Pregunta, ¿qué implica este permítenos? Que le están pidiendo permiso. ¿Qué más? Ir a este hato de cerdos. ¿Está reconociendo qué? ¿Cómo? ¿Qué más? Tal vez hasta es tonto lo que quiero. Dice, permítenos ir a este hato de cerdos. Poder, autoridad, sí, pero ¿qué más? Permítenos ir a este hato de cerdos. Piénsalo un poquito. Permítenos ir a este hato de cerdos. ¿Sí no ve? Conociendo su lugar. No precisamente. René. Ajá, sí, ¿qué más? Uno, que aún los animales pueden ser usados como instrumentos por un demonio. Dos, pero que ni siquiera para usar a un animal pueden hacerlo sin la autoridad de ¿quién? De Dios. ¿Sí nos damos cuenta? Esa es la limitación del enemigo. Ese es el poder y la autoridad de nuestro Señor sobre él. Por eso es que nosotros, ¿verdad?, debemos de confiar en algo. ¿Por qué Dios, y esta es una pregunta que vamos a responder en otro momento, por qué Jehová el Señor le dijo, ahí está, ¿por qué le entregó a Job?
¿No lo has considerado? Está en tus manos. ¿Por qué lo entregó? ¿Qué sabía Dios? ¿Por qué será que a veces Dios permite que nosotros vivamos situaciones muy complicadas? Porque sabe que tenemos la fuerza para poder enfrentarlo. Pero sobre todo porque Él está, hermanos, cuidándonos. El que le dijera, está bien, toca todo lo que tiene, no significa que Dios se está olvidando de él. Es una oportunidad para el mismo Job para probar esa fe que él decía tener. De tal manera que si en algún momento de nuestra vida Dios permite que pasemos por adversidades difíciles, Dios nos ha dado la fuerza para poder enfrentarlas y podemos hacerlo porque Él está con nosotros. Vamos a regresar a la Biblia, a la palabra de Dios. Él está limitado. Dice Lucas capítulo 22, versículo 31. Y les dijo, bueno, ustedes busquen Lucas 22, yo continúo la lectura, y les dijo, vayan. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Perecieron los cerdos, no los demonios. Sí, ellos son eternos a partir del momento en el que fueron creados. Otro ejemplo, Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Hermanos, ¿por qué cuando Jesús fue entregado para ser crucificado, sus discípulos salieron corriendo y lo abandonaron? ¿Por qué cuando Jesús fue arrestado y fue entregado, sus discípulos salieron corriendo y lo abandonaron? ¿A quién quería zarandear Satanás? Vamos a empezar por allí. ¿A quién quería zarandear Satanás? ¿A quién? Dicen unos a Pedro y otros ¿a quién? A todos. Jesús le dice, Satanás me ha pedido permiso para zarandearlos a todos. No nada más a Pedro, a todos. Era una gran prueba, fue una gran prueba para los discípulos de hasta dónde había llegado su fe y su confianza al seguir a Jesús. Lamentablemente, en lugar de quedarse a su lado, salieron corriendo y lo abandonaron. Satanás logró que los seguidores de Jesús más cercanos, ¿qué hicieran, hermanos? Salieran corriendo. Por eso dice la Biblia, si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. A lo mejor tu joven, señorita, hermano, hermana, dice, no, yo nunca le voy a fallar a Dios. Yo soy fiel, yo jamás voy a... No. Los discípulos dormían, comían, viajaban, escuchaban a Jesús en persona, en vivo, en directo. Y cuando Satanás le pidió permiso para zarandearlos, ellos cayeron y salieron corriendo. Pero el punto es, su poder está limitado. ¿Cuál es el precio? ¿Qué es lo que Satanás busca? Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 7. ¿Dudas, preguntas? ¿Quién era ese ser a quien Dios le da la oportunidad de tocar la vida de Job? De tocar sus bienes, de tocar todo lo que poseía. ¿Era cualquier ángel? No. Era Lucero, Satanás, el diablo. ¿Qué es lo que quería hacer con Job? ¿Someterlo a una pequeña prueba? No, quería acabar con él. Quería literalmente destruirlo. Quería lograr que ese hombre maldijera a Dios en su propia cara. Hermanos, oremos a Dios, que en su misericordia nos guarde y que si algún día le permite al enemigo, hermanos, zarandearnos, uno, no salgamos corriendo y Dios, no terminemos negando, maldiciendo a Dios. Hay mucha gente que en un momento fue cristiana y que hoy
habla de Dios horriblemente, que lo ha maldecido cuando perdió algo o muchas cosas. Tengamos cuidado. Y te vuelvo a decir lo mismo, joven, señorita, hermano, hermana. No culpes a Dios. El responsable de la fe eres tú, soy yo. 2, Satanás también tiene poder para quitar. Y muchas veces quizás le ha permitido quitarnos cosas. Y ha logrado que nosotros reneguemos de Dios por aquello que perdimos. Llámese la economía, llámese un amor, llámese un ser amado, llámese un bien, llámese cualquiera otra cosa. ¿Qué es lo que está buscando Satanás? Lucas capítulo 4, versículo 7. Él está tentando a Jesucristo y al final de cuentas le declara qué es lo que estaba buscando. Dice, todo esto yo te voy a dar. Versículo 7 de Lucas 4, 7. Lean conmigo. Si tú postrado, ¿qué dice? Me adorares. Me regreso a la clase de la semana pasada. ¿Qué es lo que buscaba Satanás, Lucero, hermanos? Ser igual a Dios. Levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. ¿Qué es lo que ha buscado a través de todas las generaciones? La adoración. Busca tú adoración. ¿Qué fue lo que les dije que hizo este jovencito cuando hizo su pacto? Se postró, cortó sus rodillas, su espalda, en señal de me doblo ante ti. ¿Qué logra Satanás cuando una persona se postra ante él en adoración? Abunden más. ¿Qué logra Satanás cuando una persona se postra en adorarle, en adoración? ¿Cómo? Que blasfeme en contra de Dios. ¿Qué más? Creo que está dicho, pero me gustaría que más personas vayan al infierno. ¿Qué más? Hermana Carmen. ¿Qué más? Norberto. Le demuestra a Dios que si hay personas dispuestas a adorarle a Él por lo que Él da. Le demuestra a Dios que la gente cuando tiene, adora, no importa a quién. ¿Sí me explicó? Cuando estamos en medio de las tormentas. Es allí cuando demostramos la fe que tenemos en Dios. Y Satanás lo que busca es demostrarle a Dios, mira, yo puedo darle a la gente y la gente está dispuesta a adorarme. Y entonces sí, hermano René, hermanos, logra distanciar más a la gente de la posibilidad de ¿qué? De la redención. Lo aleja, lo distancia más de la oportunidad de ser salvo. Pero eso no significa que no pueda hacerlo. Porque ese jovencito al que yo le compartí de Cristo, que entendió el Evangelio, aceptó a Cristo en su corazón ese día. Y yo le dije, yo te invito a que ahorita dobles tus rodillas delante de Dios y le digas a Dios, Señor, en este momento yo rompo el pacto que hice con Satanás, tengo miedo, protégeme, y así como en otro momento yo equivocadamente me postré ante el diablo, yo hoy me postro ante ti, quiero que me liberes de él y te voy a servir a partir de hoy. Ven a mi vida en el nombre de Jesús. La única vez en mi vida que le he compartido a alguien que me ha pasado algo escalofriante fue ese día. Porque mientras este muchacho oraba a Dios, tener fe en Jesucristo, Dios puede librarlo. No importa qué pacto haya hecho, pero debe de hacerlo racionalmente, con fe. Y Dios puede librar.
porque Él busca que la gente le adore. Ahora bien, hay gente que no lo va a hacer nunca porque está confiando. Yo estoy protegido por Satanás. Yo estoy protegido por el diablo. Ok, vamos a Isaías capítulo 47, versículos 12 al 15. Vamos a Isaías capítulo 47, 12 al 15. Y vamos a ver que en el pueblo de Israel había gente que había crecido confiando en lo oculto, acercándose a ese tipo de personas. Y el Señor les dice algo en Isaías. Estoy tratando de recortar, hermanos, porque ya se me está acabando el tiempo. Isaías capítulo 47, versículos 12 al 15. No nos hemos desviado, estamos estudiando el libro de Job, pero para poder comprender todo lo que Job vivió, todo lo que sintió, tenemos que entender quién era el enemigo con el que fue entregado, lo que podía hacer en su vida. Pero también estamos viendo que había alguien que no iba a dejar de proteger a Job. Vamos a ver Isaías 47, 12 al 15. ¿Estamos allí? La palabra de Dios dice, la voy a leer: estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará. No salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino. No habrá, ¿qué dice?, quien te salve. Esa gente que cree que Satanás le va a proteger, el día que esté delante de la presencia de Dios para dar cuentas, el enemigo no va a poder hacer nada por él. Y con eso termino la clase de hoy. ¿Por qué? Porque ¿cuál es su final? Él está vencido. Hermanos, tenemos un enemigo poderoso, un adversario poderoso, pero no vivamos con miedo, porque Él está vencido. Y Él lo sabe. No nos dejemos intimidar. Él ya tiene un final determinado. Sabe lo que le va a suceder, pero en ese ínter, Él quiere lograr apartar a mucha gente para que, como Él, estén en ese lugar de condenación eterna. Dice la Biblia, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, dice 2 Tesalonicenses 1, 8 y 9. Vamos por favor a Colosenses, estoy por terminar, capítulo 2, versículos 13 al 15 y después Apocalipsis. ¿Cuál es el final? El final de Satanás ya está dicho, porque él ya está vencido. Dice Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Colosenses 2, 13 al 15. Un terrible enemigo, pero un impresionante protector tendría Job en todo este camino de adversidad que vivió. No temas, hermano, no temamos a la adversidad, sea que Dios le permita al enemigo zarandearnos o no, o sea una prueba de Dios, Él tiene el poder para sacarnos adelante. Dice la Biblia en Colosenses 2:13, y a vosotros, a ustedes, estando muertos en pecados, 2:13, ¿estamos allí? Y en la incircuncisión de su carne les dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, Jesucristo no fue crucificado porque fue vencido. La muerte de Jesús fue necesaria para vencer. ¿Por qué Jesús estaba venciendo en la cruz, hermanos? Porque Satanás no quería que llegara allí. Oye, ¿tú vienes por los reinos de este mundo? No llegues a la cruz. Dice Satanás, yo te los doy. No tienes para qué sufrir. Yo te los doy. Nada más póstrate
y adórame. Y Jesús dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Y Él solo servirás. No, yo no te voy a adorar a ti, tú tienes que adorarme a mí. Yo soy tu Dios. No olvides tu lugar, no olvides tu posición, no olvides quién soy yo. Y cuando Jesús está en la cruz, Él está pagando el precio. Está venciendo al enemigo. Hermanos, ¿se dan cuenta en la Biblia que durante la estancia de Jesús en la tierra hubo una gran actividad de demonios? ¿Sí se dan cuenta de eso? Porque Satanás quería a toda costa estorbar la obra de Jesús. Quería a toda costa confundir a la gente que lo seguía. Quería a toda costa evitar que Él llegara. Es más, dice la Biblia que en cierta ocasión Jesús está en lo alto de una montaña con la gente y que Satanás hace que la gente, hermanos, lo arrincone para aventarlo al despeñadero. A Satanás no le importaba que Jesús muriera, solo que no quería que muriera en la cruz. Pero Él llegó a la cruz por nosotros. Terminemos con Apocalipsis 20:10. Él ya lo venció. Él ya está vencido. Solo que los tiempos todavía de Dios se están cumpliendo. Hay planes, hay propósitos, hay tiempos. Y debemos de ser pacientes, hermanos, en esperar. Job sería víctima de un ser que literalmente buscaría destruirlo, pero estaba protegido por Dios. Terminemos con Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán, ¿qué dice? Él no va a estar en el infierno gobernando. Él no va a estar en el infierno sentado en un trono atormentando a la gente. No, Él va a estar siendo atormentado. Porque ese es su final. Ese es su final. En resumen, hermanos, quiero antes traer a colación una pregunta que un día me hizo alguien. Oiga, pastor, ¿y yo podría orar por el diablo para que se salvara? Un día alguien me hizo esa pregunta. Le digo, no. Dice, ¿por qué no? Porque la Biblia dice que Él ya decidió ser el adversario de Dios por siempre. Él ha decidido ser el adversario de Dios por siempre. Y nada que tú hagas o alguien haga lo va a hacer cambiar de opinión. Y tan lo ha decidido que Dios ya ha decidido anticipadamente cuál es su fin, cuál es su final. Ese ser, ese ángel, Satanás, nuestro adversario, sería alguien que era alguien que le estaba pidiendo a Dios permiso para literalmente destruir la vida de un hombre tan piadoso como Job. Porque lo malo no solamente le ocurre a los malos, también a los buenos. A veces nos preguntamos, ¿por qué si soy bueno? Y la pregunta es, ¿por qué no? Si el Padre no le evitó el sufrimiento al Hijo, ¿no te lo va a evitar a ti? Ni a mí tampoco. Porque no se ha comprometido a hacerlo, pero sí se ha comprometido a fortalecernos para poder salir victoriosos. Que Dios los bendiga. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a entonar un par de cantos.